¿Está listo? Fuerte las manos. Gracias, Diego. Hace rato yo venía contándole a mi hijo, él me decía, pues es que me aburro. Yo le decía, pues abúrrete un ratito. Y se me volteaba así como diciendo, ¿cómo que me voy a aburrir? Abúrrete. Le digo, cuando yo era de tu edad, yo no tenía ningún dispositivo en la mano. Lo que decía yo cuando me subía un coche era ver hacia mi alrededor, a ver que había seres humanos también como yo que existían y que caminaban y que hablaban. Y escuchaba la conversación de mis padres y veía cómo se comportaban. Hoy en día todo lo solucionamos con un dispositivo en las manos del chamaco, tenga o no tenga la edad, y que se vaya al barranco con tal de que me deje hacer lo que tengo que hacer. La pregunta que tenemos que hacer con esto es una pregunta. ¿Qué edad es buena para que uno de nuestros hijos tenga un dispositivo? Porque si tú te paras en la calle, teléfonos, ¿no? Y en mi tiempo, la amenaza era, en 2 horas te quiero aquí, si no, te voy a apalear. Y si por cualquier cosa se hacía tarde, pues yo tenía que pararme en un teléfono, sacar una moneda y decir, y estoy en un teléfono, ahorita voy, se me hizo tarde, y colgaba. Pero hoy en día cualquier persona, lo primero que pide un chamaco es quiere un celular. Y es un problema porque tenemos una problemática grave ahorita, porque los chicos tienen adicción a la pornografía, adicción a las relaciones destructivas, adicción a la codependencia muy fuerte, y son chicos que están realmente enfermos. Nuestros chicos están enfermos. Y es porque los papás pues no tienen la prudencia de saber decir no, poner un límite y decirles no es tiempo para que tengas una tableta, no es tiempo. Entonces, espero que usted haga un poco de conciencia y levante y quite los celulares, que lo único que sirve es para que estén portándose mal los chamacos. Vamos. Es que el pastor está loco, vamos. Si hay adultos que no saben manejarlos, por el amor de Dios. O sea, hay adultos que andan conectándose con amiguitas, hay adultos que andan haciendo, es el día de la mamá y se andan posteando viejos encuerados las mujeres. No, hay adultos que no tienen la madurez para tener un dispositivo. ¿Por qué esperamos que los chamacos lo tengan también? ¿Quieres comprar? Es que tengo que comunicarme contigo. Vaya, compra uno de 200 pesos que esos tabiques feos. Órale, aquí está y con eso me contactas. Así de sencillo. Es que me va a golpear mi hijo. No lo dudo. Ok. ¿Estás ahí en la historia? Ok. No, pero no voy a hablar sobre eso, no se preocupe. No voy a hablar sobre eso. Nada más era un video de la semana, que es una sección que estamos estrenando aquí en la iglesia. Amárrese los cinturones, ya, diga, ¡ay! Amárrese los cinturones, ¿listo? Es que faltan los tamales todavía, hermano, métale, ¿ok? ¿Listo? Dile al de al lado, controla tu vejiga, no te puedes parar. Controla tu vejiga, no te puedes parar. ¿Ok? Ok, vamos rápidamente a la Biblia y estamos ahí ubicándonos en... Sí trae Biblia, ¿verdad? Sí trajo Biblia, ¿verdad? Si no trae Biblia, yo no sé qué viene a hacer a la iglesia. Usted se puede ir a su casa. Sí trae Biblia, ¿verdad? Vamos, levante su Biblia. Levante su Biblia. Levante su Biblia. No traigo Biblia. Ah, por eso ya sé por qué está usted así. Pastor, yo soy de fierro, me rebota todo. Yo sé que no te va a rebotar tu vida. Vamos rápidamente ahí, estoy en Mateo 25. Vamos a Mateo 25 y hoy vamos a hablar de uno de los temas más horribles que la vida nos puede presentar. Uno de los temas más nefastos que puede haber en la vida. ¿Y sabe qué? No quiero predicar. Vamos a estudiar, ¿qué le parece? Vamos a estudiar. ¿Ok?
Hoy no voy a predicar, me quisiera quitar la corbata. Ya estoy con un pie así en las vacaciones. Sí, me voy a ir mañana, 3 días. Aunque sea ya casa de mi suegra, no importa. Te voy a pagar el teléfono. Adiós. 3 días nada más, permítame por favor. Después seguimos con la situación de dar consejería, de que no quiere seguir la consejería, de que yo insisto en que usted atienda la palabra, de que a usted le vale lo que la palabra diga, de que yo le vuelva a insistir, de que usted chille después de que se cayó y se rompió la cara, de que entonces lo levantemos en el nombre de Jesús. Miguel, ¿qué haces allá? Vente a sentar para acá. Nico, rápidamente. Ok. Y estamos en Mateo 25 y vamos al 14, al 14:30. Vamos a ir rápidamente. ¿Estás ahí? Ok. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro de los dientes. Ok, nos encontramos en una situación muy interesante aquí, y para que yo pudiera comenzar quiero hablar esto con ustedes. La caída de Adán, en la caída de Adán todos pecamos. El Génesis no es otra cosa más que la historia de la caída y de las consecuencias del pecado que Adán impuso aquí a la raza humana. Es muy interesante entender esto. Cómo Adán es excluido del jardín del Edén y cómo la humanidad completa es quitada de la comunión con Dios, fallando también Adán. El problema que hace el pecado es que el pecado afecta nuestra habilidad para reconocer a Dios y para reconocer por tanto su voluntad. Esto es muy importante. Las personas no se dan cuenta. La gente que vive allá afuera, que no conoce de Cristo, no está creyendo esto. Que el pecado lo que hace realmente es afectar nuestra habilidad de reconocer quién es Dios. La gente no lo reconoce. La gente le llama a Diosito. Te acercas a las personas y les hablas de Dios y dicen: claro, yo lo conozco. No, por favor, si aquí me llevo de a cuartos con él. Lo que realmente está hablando esa persona es que está afectado por el pecado, porque no reconoce verdaderamente cuál es su posición, no reconoce verdaderamente qué está pasando con él y que es un futuro habitante del infierno. No lo está reconociendo. Eso pasa también en la iglesia, porque hay gente en la iglesia que está aquí sentada que verdaderamente no son gente salva, que son gente que son cizaña, que son gente que son cabras, que son gente que no tiene el conocimiento o no lo quiere tener de lo que Cristo quiere hacer en sus vidas. Dios condiciona el conocimiento a una cosa llamada revelación.
personas que vienen a la iglesia y tú les preguntas, pero ¿por qué actúas de esa manera? Y ellos no lo logran entender. ¿Por qué? Porque ellos no han tenido la revelación del Cristo en sus vidas. No han tenido la revelación, no ha venido a abrir sus ojos, su entendimiento, a su corazón, a su mente, a su alma, a su vida, de que necesitan verdaderamente a alguien que pueda cambiar completamente su corazón. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo comprende, por eso actúan como actúan, por eso viven como viven. Porque la raza humana por sí misma no es capaz de reconocer a Dios. Pero Dios, viendo que no podía la gente reconocer a Dios, Dios viendo que las personas no podíamos por nuestros propios medios acercarnos a Él, lo que hace Él es que Él quita este dilema, Él lo hace a un lado y Él se muestra a través de la Escritura en nuestras vidas. Él viene y se muestra, ¿a través de qué? A través de la Biblia. Él viene y se muestra a través de la Escritura y nos enseña. Vamos rápidamente ahí a la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios 2:10 rápidamente. Primera carta a los Corintios 2:10. Y dice así: pero Dios, ¿qué? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Fíjese qué interesante. Entonces hay personas allá afuera que verdaderamente no conocen de Dios. Y hay gente que conoce de Dios y le ha sido revelado solamente por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera en que tú conozcas a Dios. Y cuando hablamos que es por medio del Espíritu Santo, lo hemos entendido porque lo hemos hablado anteriormente, que la Biblia nos enseña en el libro de los Efesios, Corintios, Colosenses, que solamente cuando una persona es salva, es el medio por el cual el Espíritu Santo penetra nuestra vida y comienza a gobernar nuestros corazones. Ahora tenemos aquí varias tendencias. Hay gente que se hace la loca. Hay gente que le conviene hacerse el tonto para no meterse por la derecha con Dios. Porque sabe que si se mete por la derecha tendría que obedecer los mandamientos, los estatutos que la Biblia pone. Y hay gente que está por la izquierda, hay gente que no quiere entender. Hay gente que dice, no, bueno, yo soy cristiano pero a mi manera. No es a tu manera, es a la manera de Él. Esto es algo que tú debes entender. No es como tú quieres, no es como tú quieres, es como Él dice. Eso es lo que la palabra habla. Entonces es un problema porque a la gente le encanta redefinir a Dios. Y es un problema porque si redefines a Dios, y si tú estás creyendo que Dios es lo que tú crees o lo que tú quieres creer, tendrás que redefinir también lo que es el pecado. Y ese es otro problema grave. Así que no podemos hacer eso. Dios viene y se revela a través de la Escritura. Dios viene y nos habla a través de la Biblia. Por eso debemos entender qué posición tenemos. Y dejemos de ver qué posición tenemos, qué cargo tenemos cada uno. ¿En dónde? En el reino de Dios. Ahora quiero que entiendas una cosa, lo que acabamos de leer. Regresa rápidamente a Mateo. Vuelva conmigo a Mateo, por favor. Y vamos a empezar a estudiar qué cargo, qué encomienda tenemos cada uno de nosotros al convertirnos en cristianos. Diga al que está al lado, tienes una responsabilidad. Diga al que está atrás de ti, ¿escuchaste? Que tienes un cargo, que tienes una responsabilidad. Dile al que está frente a ti, tienes una responsabilidad. Aunque te quieras hacer tonto, dile, tienes una responsabilidad. Por eso le dije que se abrocharan los cinturones. Vamos a estudiar hoy algo muy interesante, que es un tema del diario vivir, y es un tema que nos causa muchos problemas, y es un tema que nos hace chillar, pelear, divorciarnos, casarnos. Es un tema que nos hace pujar, gemir, y es el tema del dinero. Dile que está al lado, ándale, ahora sí. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que hablé sobre dinero. Creo que fue hace cuánto, ya varios años. ¿O sí he hablado sobre dinero? ¿Hace cuánto no hablo sobre dinero? Ya tiene tiempo.
Así que vamos a hablar hoy sobre el Dios dinero. Entonces, estamos en la parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose. Vamos a estudiar, vamos a irnos despacito, vamos a empezar a estudiar esto para que usted tenga el conocimiento. ¿Eso es ahí, Hernán? Sí, ¿verdad? Ok, entonces fíjese que esa es una parábola. Recuerde que una parábola no se toma literalmente. Una parábola sirve para que dar a entender algo, dar a entender un principio a las personas. Entonces debemos entender algo. Este principio Jesús se lo estaba haciendo saber a los discípulos solamente. No estaban los fariseos, no estaba la multitud, estaban solamente los discípulos. Así que Jesús comienza a introducirse con esta conjunción casual que es ¿por qué? Indicando que viene de hablar de las 10 vírgenes. Viene de hablar de gente que tiene que estar caminando esperando la venida de Él. Viene de hablar de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas. Viene de enseñarles cómo el cristiano debe ser una persona que debe estar esperando la llegada del esposo y que no pueden estar perdiendo el tiempo en muchas cosas, sino empeñados creyendo que Él viene ya, que el esposo va a llegar, teniendo aceite dentro de la lámpara. Así que cuando le dice Él, entonces, cuando le dice en el 14, baje conmigo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose. Qué interesante. El reino de los cielos le está hablando de algo interesante. ¿Qué? Del reino. ¿Qué significa el reino? Significa que ya no voy a vivir yo con una mentalidad del mundo. Voy a vivir con una mentalidad de una persona que ha entendido que tiene que estar implantando el reino de los cielos. Que tiene que estar viviendo y caminando conforme Él quiere que camine. Por eso habla Jesús del reino de los cielos. Así que la verdad central de este versículo, de este capítulo, es una, ¿cuál? Cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios por la administración de las habilidades, de las oportunidades que ha recibido, y será premiado o avergonzado en base a la fidelidad de la mayordomía que Dios le dio. Porque el tema es mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? Sí, mayordomía tiene que ver con administración. Dios va a pedirme cuentas de la administración que yo tuve, de lo que Él me dio. Te di hijos, son herencia mía. Entrégame cuentas de tus hijos. Mayordomía con los hijos. Entrégame cuentas del coche, la casa, los sillones que yo puse en tus manos. Entrégame cuentas, ¿qué hiciste con ellos? Mayordomía del cuerpo. A ver, ¿cómo cuidaste el templo del Espíritu Santo? Mayordomía de la tierra. A ver, ¿cómo cuidaste el agua? ¿Cómo hiciste con la basura? ¿Cómo hiciste con los animales? ¿Qué hiciste? ¿De qué hiciste con lo que he puesto en tus manos? Entonces, cuando hablamos de mayordomía, hay un montón de mayordomía que nosotros vamos a tener que llegar a entregar cuentas. Y no solamente es decir, ay, pues los hijos, ay, pues los perdí, lo siento. O sea, eran unos desgraciados. Aparte tú dijiste que son herencia tuya. Has malentendido el versículo. Un día lo vamos a explicar para que te quedes con la boca abierta y tomes responsabilidad de lo que Dios puso en tus manos. Porque si Dios lo puso en tus manos es porque vas a dar cuentas. Dios pone a tu esposo en tus manos. Vas a entregar cuentas de tu esposo. Vas a entregar cuentas de tu esposa. O sea que vamos a llegar a entregar cuentas. ¿Cómo nos damos cuenta que vamos a entregar cuentas? El dueño vino a pedir cuentas de lo que puso en las manos de cada uno de ellos. Él regresó después de mucho tiempo. La parousia. Él vino y dijo, ok, ya estoy aquí, dame cuentas. Es que yo creí, no, mijito, aquí no es de que creas de que enterraste, lo siento. Tú tenías que haber multiplicado, tú tenías que haber crecido, tú tenías que haber puestote a trabajar. Y esto es muy interesante, porque la parábola nos habla de la mayordomía, nos habla que es importante que Jesús estaba hablando con sus discípulos desde este discurso, pero más aún que está ilustrando el principio general que aplica a todos los seguidores de Cristo de todas las edades, y que Jesús les va a dar de acuerdo a su capacidad.
Esta palabra capacidad que está ahí, donde Él da, es la palabra dunamis en el griego, que significa que uno entonces tiene poder, que uno tiene autoridad. ¿Para qué? Para ejercer lo que Dios le ha puesto en las manos. Así que Dios no viene a poner autoridad, o no viene a delegar, o no viene a poner un don en alguien que no está preparado. Dios viene a poner en las manos de quien sabe qué puede hacer. Él sabe la capacidad, Él sabe lo que puede hacer. Y Jesús no viene y menciona instrucciones, sino que solamente le está hablando a quienes, a los siervos. La palabra siervo en el griego significa doulos, y el doulos es el esclavo más bajo de la casa, es el esclavo que lava los pies del que llega. Así que está hablándonos a nosotros, los doulos, sus esclavos. ¿Por qué esclavos? Porque Él es el Señor, el Curios, Él es el dueño de todo. Tú eres mi dueño, tú haces conmigo como quieras, tú eres mi dueño, tú eres mi Curios, tú eres mi Señor. Y yo soy quien está para obedecerte. El término talento en el griego significa que es un talantón que equivale a 34 kilogramos de plata, oro o cobre. Y la parábola tiene que ver con algo llamado dinero. Dale un codazo al lado. Ahí te habla. Van a hablar de billete. Ay, Dios mío. Seguro van a levantar una ofrenda al final. Te dije que no viniéramos a esta iglesia. Porque yo en internet vi que el diezmo ni siquiera es bíblico. Yo en internet me di cuenta, y ya han dicho los estudiosos de internet, ¿cuáles estudiosos? Son unas raspas que andan ahí nada más poniendo tonterías en internet. ¿Ya te metiste a la Biblia en serio para que tú te des cuenta de lo que dice del diezmo la Biblia? Es que solamente viene en el Antiguo Testamento y también viene en el Nuevo. Y si somos honestos y si somos bíblicos, son 3 diezmos. Ay, pastor, deténgase ahí. No, sí, vamos a estudiar esto. Yo espero que me dé tiempo hoy de hablar sobre esto. Si no me da tiempo, nos vamos hasta la semana que entra, no hay problema. Entonces el talento se refiere a todas las bendiciones, habilidades, bienes, dinero, oportunidades que Dios ha otorgado, por las cuales somos responsables de rendir cuentas delante de Dios. Entonces dice claramente la Biblia que después de mucho tiempo, o sea, cuando vino el Señor, recompensó a los 3 siervos de manera diferente. Quítalo ahí. De manera diferente los recompensó. El primero le llamó buen siervo, bueno y fiel. O sea, le está hablando que está agradado, que tiene la aprobación del amo, que tiene la aprobación del Curios. Son adjetivos que son sinónimos. Bueno y fiel. Bueno significa agatos, que significa generoso, correcto. Por lo tanto, el buen siervo es el que es correcto y es cumplidor o fiel con las instrucciones de su amo. Yo quiero hablar de dinero, pero quiero que usted lo vaya viendo hacia el lado. ¿Cómo hacia el lado? ¿Sí? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposo? ¿Qué tipo de siervo eres? ¿Qué tipo de siervo eres? Generalmente un obrero, cuando era fiel y era responsable de los negocios, pasaba una cosa. Cuando era fiel, lo que pasaba es que se le ponía sobre más responsabilidad. Se le ponía más carga de trabajo. ¿Por qué? Porque podía. ¿Por qué? Porque era fiel. Era buen trabajador. Entonces, cuando hablamos de dinero y estamos viendo que hay personas que no pueden ser fieles en lo poco que les ha dado el Señor, significa que son personas que no se les puede dar más. ¿Por qué? Pues porque no van a poder ser fieles. Si no pueden ser fieles en lo poco, menos van a ser fieles en lo mucho. No se va a poder. Y debemos entender una cosa: el Señor empieza a dar dependiendo las capacidades de cada uno de los siervos. Porque a uno dio 10, a otro dio 5 y a otro dio 1.
Significa entonces que cada persona tiene una capacidad diferente. Al otro siervo se le invita a entrar en el gozo de su Señor. El gozo de compartir una vida con gozo, de estar contento con lo que está administrando, que está contento con lo que está haciendo. Los talentos y las capacidades son oportunidades ¿de qué? De servicio para el Señor. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo. Y entendamos una cosa, no nos pertenecen. Son dones y talentos que son de Él. Él los va a venir a recoger porque son tuyos. Así que todos los cristianos tenemos talento. ¿Y qué debemos hacer? Multiplicarlos. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer que va a pedir cuentas. Pero cuando regresó el amo, con el tercero y último, lo que hizo fue no negociar, fue enterrarlo. ¿Qué fue lo que pasó? No había recibido ganancia, no fue. ¿Y entonces qué pasó cuando no recibí ganancia? Fue condenado severamente. La palabra, esa palabra malo, a ver si la puedes buscar, del siervo malo, para que corrobore lo que estoy diciendo, significa poneros. Y este poneros tiene un significado que significa incorrecto, inactivo, fíjese qué interesante, inactivo, impío, haragán y sin provecho para su amo. Haragán. Fíjense qué interesante, porque más adelante vamos a ver cómo Dios no puede bendecir a un flojo o a una perezosa. Dios no puede bendecir a un perezoso o a un haragán. Y Dios condena a los perezosos, Dios condena a los flojos, que están todo el día viendo la televisión. Y cuando comienza a decir el poneros, malo, efecto o influencia, propiamente en efecto, fíjense, es malo en efecto y en influencia. Por eso difiere, que se refiere más bien al carácter, que indica degeneración, algo calamitoso, enfermo, moralmente está enfermo. Fíjense qué interesante, es una persona moralmente enferma. ¿Quién? Quien no trabaja, quien no va por dinero, quien no está entendiendo que es mayordomo y que tiene que bendecir a los de su casa. Claramente Proverbios habla que la persona que no trabaja se va a encontrar con que la necesidad va a venir como un león. Y cuando llega un león llega a despedazar. Es que no tengo para pagar, es que se ha estado flojeando. Es que no tengo para suplir la luz, es que no se ha estado flojeando. Es que no puedo venir a la iglesia porque no tengo dinero, pero mañana tienes que ir a trabajar. Tu prioridad no es entonces Dios, tu prioridad entonces es el trabajo. Esto es muy claro. Hay gente que dice que no puede venir a la iglesia porque no tiene dinero. Realmente no quieren venir. Es la realidad, porque si en ese momento surgiera una fiesta con la familia santa y bendita, que siempre estamos amando más a la familia, no hemos entendido el concepto bíblico de que el que no deja madre, padre, hermanos, entonces estamos poniendo otras prioridades en nuestra vida. Y eso lo dice la Biblia. No se vaya usted diciendo, no, es que el pastor dijo, no, yo no dije. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Culpable, delincuente, vicioso, fascineroso, pecador, perverso. Y de ahí surge ¿qué? La envidia, la maldad. No, ya déjale aquí, no vamos a chillar. Fíjese qué interesante. Así que cuando el amo regresa, este chico comienza a decir unas cosas terribles y comienza a decirles, y comienza a atacar el carácter del amo. Todavía la persona que no trabaja comienza a culpar, comienza a creer que es culpa de otra persona, cuando Dios le ha dado la capacidad a través del Espíritu Santo, y Dios le ha dado la unción a través del Espíritu de Dios para ir y hacer. Esto es bien interesante, porque Dios pone en nosotros poder. ¿Cómo que Dios pone poder? Claro, para que de lo invisible tú traigas a lo visible, como Dios lo hace. ¿A qué te refieres, pastor? Claro, imagínate que un día estábamos aquí haciendo nada más esta pequeña estructura y Dios vino y dio una orden: extiéndete para allá. Y de no tener, de lo invisible, miren,
ahora está lo visible. Yo no entiendo cómo puede haber personas que prefieren estarse mordiendo el dedo y prefieren estar tragando aire que a ponerse a idear un poco con la eternidad que Dios puso en sus mentes y en sus cuerpos y decir, caramba, voy a hacer por lo menos unas tortas para que de lo visible haga las tortas y yo traiga dinero. Pero hay personas que prefieren estar así, enfermos mentalmente. Gente que prefiere estar muriéndose de hambre y matando a los suyos de hambre. No lo comprendo.